Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9. Jesús, el sacrificio perfecto. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Número 1. Introducción. La cruz, a través de los siglos, se ha convertido en un emblema, en un símbolo del cristianismo. De hecho, Pablo simplemente calificó el Evangelio, las buenas noticias, como la palabra de la cruz. Pero al principio de la Iglesia cristiana no se veía así. La idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era una ofensa, una falta de respeto a la mentalidad antigua. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre colgado en un madero era maldito por Dios. Por consiguiente, los primeros motivos que encontramos en las pinturas cristianas eran una paloma, la palma de la victoria del atleta, el arca de Noé, Abraham sacrificando el carnero en lugar de Isaac, Daniel en el foso de los leones, Jonás y el gran pez, un pastor que llevaba un cordero o símbolos de algunos milagros de Jesús. Todos representaban salvación y victoria, pero no la vergüenza y derrota en una cruz. ¿Cómo fue que cambió tanto este símbolo al paso del tiempo, tal como lo vemos hoy? De eso se trata lo que estudiaremos ahora mismo en el libro de Hebreos. Número 2. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Hebreos capítulo 9, verso 15 explica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. Un pacto entre dos personas es un asunto serio e implica un intercambio de promesas bajo juramento, y quienes rompieran el juramento serían castigados. En la antigüedad, a menudo estos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal, y los que juraban caminaban entre las dos partes como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de la parte que rompiera el pacto. Es notable que sólo Dios haya caminado entre los animales, con el propósito de comunicarle a Abraham que no rompería su promesa. En Génesis capítulo 15 y Jeremías capítulo 34, el pacto con Dios le daba a Israel acceso a la tierra prometida como herencia. Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre un altar, el destino de la parte que rompía el pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. El romper el pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba a su pueblo. Si Dios se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos, su ley de amor, nunca serían aplicables, y este mundo se hundiría en el caos. No obstante, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto. Murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Es decir, iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. Y pudo hacer esto solamente a través de su sacrificio en la cruz. Es por eso que representa tanto para el mundo cristiano. Si se pudiesen abrogar los mandamientos, entonces, ¿por demás murió Cristo? Si no lo hizo el Creador, mucho menos deberían hacerlo solamente en sus mentes algunos de sus criaturas rebeldes. Los 10 mandamientos de Dios no pueden ser cancelados,
porque entonces Dios podría haber evitado el sacrificio de Jesús. Dios te ama, pero no tus pecados. Número 3. Diversos tipos de sacrificios. La muerte de Cristo posibilitó el perdón de nuestros pecados, pero es más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión del pacto. Implica otros elementos ejemplificados en el sistema de sacrificio israelita en Levítico capítulos 1 al 6 y 17. Tenían 5 tipos diferentes de sacrificios. Cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo. Pero primero demos un vistazo al ruego que el apóstol Pablo hace a Dios por todos los cristianos en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Y para verlos con detenimiento, como se están mostrando, puede detener el video. Y ahora que hemos visto estos textos, vemos que, número 1, la ofrenda para holocausto u ofrenda encendida requería que todo el animal se consumiera en el altar. Representaba a Jesús, cuya vida fue consumida totalmente por nosotros en sacrificio en la cruz. La expiación requirió el compromiso total de Jesús por cada uno de nosotros. Y lo sorprendente era que, aunque era igual a Dios, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hasta la muerte. Número 2. La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. También representaba a Jesús el pan de vida, a través del cual tenemos vida eterna. Número 3. La ofrenda de paz o de comunión implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto por Dios. Representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció la paz. También enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús comiendo su carne y bebiendo su sangre, los emblemas que comemos en la Santa Cena. Número 4. La ofrenda por el pecado o de purificación ofrecía expiación por los pecados. Este sacrificio enfatizaba el papel de la sangre del animal que representaba su vida para ofrecer redención de los pecados y apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Número 5. La ofrenda por la culpa o de reparación. Brindaba perdón en los casos en que era posible la reparación o restitución. Nos indica que el perdón de Dios no nos libera de la responsabilidad de ofrecer reparación o restitución cuando sea posible a quienes hemos agraviado. Todo esto nos enseña que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Por amor a Dios, tenemos que crecer al relacionarnos personalmente con nuestro Señor Jesús. Además, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado u ofendido. Número 4. El sacrificio perfecto de Jesús. En Hebreos capítulos 7, 9 y 10 se describe el ministerio de Jesús como muy superior al de los levitas, que era repetitivo, pero con Jesús fue solo una vez y para siempre, por ser el Hijo de Dios y satisfacer perfectamente la justicia divina, y con su sacrificio quita el pecado. La descripción del sacrificio de Jesús, una vez para siempre, tiene varias implicaciones importantes que veremos a continuación. Número 1. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado.
Los oficios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran perfectamente eficaces, además de que antes de ofrecer ofrendas y sacrificios por otros, ellos tenían que hacerlo primero por ellos mismos. Número 2. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Por lo tanto, Jesús no solo nos limpia del pecado, también ofrece santificación para que podamos acercarnos a Dios con confianza y servirlo como un real sacerdocio hacia los que no conocen aún este Evangelio. Número 3. El sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo para observar y seguir. Debemos fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de su sacrificio en la cruz. La vida de sacrificio de Jesús es la base de todos los beneficios que Dios nos concede: purificación del pecado, santificación para servirle y alimento para que crezcamos para compartir estos beneficios a otros. Número 5. La cruz y el costo del perdón. Hebreos capítulo 9 versos 22 al 28 describe la obra de Cristo en el santuario celestial. El santuario terrenal es un símbolo e ilustra el carácter y el gobierno de Dios y de cómo este Dios justo trata con el pecado de su pueblo. En hebreo, perdonar es nosé, que significa llevar, cargar. Por lo tanto, cuando Dios perdona, carga con el pecado. El santuario donde está Dios, por lo tanto, está contaminado y tenía que ser purificado o expiado de los pecados en dos fases. Durante el año, que representa durante la vida del pecador, cuando éste buscaba el perdón, iba al santuario, llevando un animal como sustituto y confesando sobre él sus pecados, entonces lo sacrificaba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba delante del velo del primer departamento del santuario, el lugar santo. Así el pecador quedaba limpio al transferirse simbólicamente al santuario, donde Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. Al final de cada año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario, con lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir todos los pecados del santuario al macho cabrío, Azazel, que representaba a Satanás. Todo esto simbolizaba lo que Jesús hace ahora en el santuario celestial y que le permitirá a Dios mostrar misericordia y justicia al final del tiempo. Los que se arrepentían y confesaban sus pecados mostraban lealtad a Dios y eran considerados inocentes otra vez. Pero toda persona que no se arrepentía ni se confesaba era cortada. Finalmente Dios reivindicará a los inocentes y condenará a los culpables. Piensa en lo que experimentarías si tuvieras que morir eternamente al afrontar el justo castigo por tus pecados. Y todo esto fue hecho por Cristo, por amor a ti y a mí. Piensa en esto seriamente. Número 6. El juicio y el carácter de Dios. Se sugiere leer los textos que se están mostrando del libro de Romanos. Puede detener el video. Y una vez que los hemos leído, el sacrificio en la cruz de Jesús por nuestros pecados revela el gran amor de Dios por sus hijos arrepentidos. Sólo así puede actuar en nuestro favor. En las dos fases de la intermediación de Jesús en el lugar santo y lugar santísimo del santuario celestial. Número 1.
Jesús quitó de en medio nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz para morir por nosotros y entonces ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Y así obtuvo el derecho de perdonar a todo el que crea en Él, porque Él cargó con esos pecados. También estableció un nuevo pacto que le permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el poder del Espíritu Santo. Número 2. Jesús ahora inició un juicio que durará hasta antes de su segunda venida a esta tierra. Aún era futuro en el tiempo del apóstol Pablo. Este juicio de Dios comienza con todos los que han habitado en esta tierra, pero primeramente con los que se consideran el pueblo de Dios, y se describe en Daniel capítulo 7, Mateo capítulo 22 y Apocalipsis capítulo 14. Su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. En este juicio, los registros de su vida estarán abiertos para que los vea todo el universo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador y aceptaron al Espíritu Santo para intervenir en cada día de su vida. ¡Qué importante es todo esto! El enemigo de Dios reclama la muerte merecida de cada pecador, porque todos nosotros hemos pecado, todos los seres humanos, ninguno está exento, y nadie por sí mismo puede hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado confiesan su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado en este tiempo, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que, mediante el arrepentimiento y la fe, le han confiado como guardia de sus almas. Así puede interceder por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario, su gran sacrificio por nosotros. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aun hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad, todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él solicita a su Padre misericordia, perdón y reconciliación para el hombre culpable, pero que se ha arrepentido. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos confiar con toda nuestra alma en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión, una intermediación eficaz en nuestro favor. Él ahora puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Si de veras lo entendemos y actuamos ahora mismo, entonces podemos esperar el día del juicio final con humildad, arrepentimiento y confianza en nuestro querido Dios. Número 7. Conclusión. Y se recomienda leer las lecturas que se están mostrando. En la lectura que recomendamos, aquí se explica la razón del juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. Dios no nos exhibe ante el universo para mostrar tus pecados y mis pecados como en un escaparate. Al contrario, apuntará en primer lugar a su asombrosa y poderosa gracia transformadora y frente a todo el universo, Él, Jesús nuestro querido Dios, como el verdadero testigo de toda mi vida, explicará mi actitud hacia Dios, mis motivaciones, mi pensamiento, mis hechos y mi orientación y dirección en la vida. Él demostrará todo. Jesús testificará que cometí muchos errores, por supuesto, que transgredí su santa ley, pero también que me arrepentí, que pedí perdón y que su gracia me transformó.
Proclamará entonces: mi sangre es suficiente para este pecador. Su orientación de vida está puesta en mí, su actitud hacia mí y hacia los demás es cálida y desinteresada, es digno de confianza, es mi buen siervo y fiel. Qué maravillosas expresiones de parte de Jesús hacia cada hijo fiel. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron de todo el universo hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca solamente lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz, a la que ningún hombre por sí mismo puede acceder. Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de oportunidad de aprovechar y redimir el tiempo que ha pasado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera nuestro futuro en base a nuestras buenas o malas decisiones con nuestro Dios? Es tiempo ahora muy solemne para cada uno de nosotros, y te deseo, tal como a mí, que podamos tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga.